Hola, en esta clase les estaré hablando acerca de cómo se crean las soluciones. Una solución es realmente una mezcla homogénea, es decir, una muestra que contiene más de una sustancia pura. Se conoce como solvente al componente de mayor cantidad y soluto a la sustancia en menor cantidad. Dentro de las posibles soluciones se destacan aquellas donde el agua es el solvente. Estas se conocen como soluciones acuosas. Cuando tenemos una solución acuosa, eso se indica escribiendo al lado de la fórmula paréntesis AC por acuosa. Muchas veces las reacciones químicas se hacen en una solución para así permitir una mejor interacción entre reactivos. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que tengamos estas dos sustancias que quiero que reaccionen, dos sustancias en estado sólido. Para que dos sustancias reaccionen, entre ellas tiene que haber una colisión. Si yo entonces fuera a hacer una colisión que se toquen los dos reactivos que están aquí representados, solamente la línea de átomos que está expuesta va a reaccionar con la línea de átomos de la otra sustancia que está expuesta. Y tendrías mucha materia sin reaccionar. En cambio, cuando estas sustancias se disuelven, las partículas se separan del arreglo del sólido y están más disponibles más accesibles para poder entonces reaccionar. La manera en que se crean las soluciones va a depender si se trata de un compuesto molecular o un compuesto iónico. En el caso de los compuestos moleculares, cuando el solvente es agua, quiero aquí comparar qué ocurre en el estado sólido y cuando está en el estado acuoso, es decir, disuelto en agua. En este dibujo tengo una muestra de azúcar y aquí tengo representadas las moléculas de lo que es el azúcar. Dentro del arreglo cristalino, de los cristales de sólido que tienes aquí, tienes muchas de esas moléculas una al lado de la otra, bien pegaditas como se esperaría en el estado sólido. Cuando viene ese azúcar y se coloca en el agua va a comenzar a rodear moléculas individuales. Muchas moléculas de agua van a empezar a rodearlas, de manera tal que para cuando está disuelta, tienes la molécula, cada una de esas moléculas rodeadas de agua y separadas de otras moléculas de la misma azúcar. Importante destacar que la molécula del azúcar se quedó intacta. No hubo una ruptura de enlaces, simple y llanamente se sacó del arreglo cristalino. En el caso de los compuestos iónicos hay algunas diferencias. Recuerda que en el compuesto iónico lo que mantiene unidos los cationes y aniones son fuerzas de atracción de cargas opuestas. El dibujo que estoy presentando es el de cloruro de sodio, donde las esferas verdes son los cloruros negativos y los sodios son las cargas positivas. Compuestos iónicos, pues tú tienes cationes y aniones que son especies completamente positivas o completamente negativas. Ahora, ¿cómo interacciona el agua con ellas? El agua, a pesar de que sea una especie neutral, H2O, la distribución de cargas no es equitativa a lo largo de la molécula. El átomo de oxígeno es donde reside la mayor cantidad de electrones, mientras en los átomos de hidrógeno tenemos los electrones localizados hacia el área de los enlaces. Esto crea que en la molécula de agua haya algo así como un desbalance de cargas. Eso tiene un nombre, se crea un dipolo. Podemos ver entonces que en la molécula del agua tienes que la mayor cantidad de cargas negativas están en el oxígeno y las cargas más positivas van a estar residiendo en el lado de los hidrógenos. Observa el símbolo que coloqué al lado del positivo y el negativo. Es así, eso es el signo de delta. Es como si fuera una S que se cierra en la parte de abajo. Ese delta positivo o delta negativo, como se lee es
parcialmente positivo o parcialmente negativo. Que quede claro, en la molécula de agua no hay iones, no es un compuesto iónico, es molecular. Es solamente que la distribución de electrones hace esquinas parcialmente positivas y parcialmente negativas. Cuando un compuesto iónico entonces se coloca en agua, las moléculas de agua van a rodear a cationes y aniones independientemente. Las van a forrar el catión y el anión y entonces las sacan del arreglo cristalino y así están los iones flotando en el agua. Quiero que notes que la orientación de la molécula del agua en cada uno de estos casos. Cuando tienes aquí al cloruro, cuando tienes al cloruro, la molécula de agua se rodea al cloruro con el lado de los hidrógenos, que es donde están las cargas parcialmente negativas. En cambio, cuando rodea a los átomos de sodio, como sodio es positivo, el agua rodea al sodio por el lado del átomo de oxígeno, que es donde reside la carga parcialmente negativa. ¿Ves la diferencia de este con el compuesto molecular? En este caso, se rompen enlaces, se separa catión y anión independientemente. En el caso de los compuestos moleculares, la molécula se quedaba íntegra. Era solamente que se sacaba del arreglo cristalino. Acá entonces tenemos iones que están flotando en solución, que están flotando en el agua. Bien. Nos interesa hablar acerca de la solubilidad de compuestos iónicos. Para que un compuesto iónico sea soluble en agua, la fuerza de atracción entre el agua y los iones del compuesto debe ser mayor que la fuerza de atracción que existe entre iones. ¿A qué me refiero con eso? Volviendo a este caso. Para que el agua pudiese entonces separar a los cloruros de los iones de sodio, ellas tienen que atraer al ion cloruro mucho más fuerte que la atracción que hay entre sodio y cloro. Si la atracción entre sodio y cloro hubiese sido la más fuerte, no había manera en que el agua pudiera intercalarse dentro del arreglo cristalino para sacar el ion. De esta interacción entre agua y los iones en el compuesto iónico es que podemos hablar de sustancias que son solubles o insolubles. Una sustancia soluble es aquella que cuando se disuelve en agua y se agita, ya no se ven cristales, sino que se ve completamente transparente de arriba a abajo. En el caso de una sustancia insoluble, podemos ver que hay cristales que entonces se van a aglomerar en la muestra. Aquí tengo en estos dibujos, dos dibujos que representan dos sales que son sulfuros, el sulfuro de amonio y el sulfuro de plomo, 2. Sulfuro de amonio es perfectamente soluble, se disuelve completamente, sin embargo el sulfuro de plomo 2 está agregado en el fondo, no es soluble. Si las dos son sales de azufre, sulfuro, ¿por qué una sí y una no? Bueno, a lo largo del tiempo los científicos, los químicos, han tratado de ver tendencias de cuáles son las sustancias que sean solubles en agua y cuáles no son solubles en agua. De esas tendencias han podido hacer anotaciones de lo que se conoce la tabla de solubilidad en compuestos iónicos. Esta tabla se utiliza para, dado un compuesto iónico, te dicen la fórmula, poder identificar, utilizando esta tabla, si el compuesto se disuelve o no se disuelve. Podemos ver aquí que tenemos la lista de los cationes y aniones en compuestos solubles, que si tiene, por ejemplo, sodio, ya sabemos que la sal es soluble. Si tiene nitrato, ya sabemos que la sal es soluble. Si es una sustancia que tiene cloruro, pero tiene alguno de estos al otro lado de la tabla, será insoluble, va a ser una excepción. En la parte de abajo ves los compuestos que son insolubles.
y al lado las anotaciones de cuáles son las excepciones. Esta tabla usted no se la tiene que memorizar. Cuando llegue el momento de usarla, ya sea en asignaciones o en el examen, esta tabla será provista. Lo que usted debe saber es cómo utilizar esta tabla para poder predecir si una sustancia es soluble o si no lo es. Veamos un ejemplo. Determina si el compuesto es soluble. Si es soluble, indica los iones en solución. Si quiere, pon pausa, trata de usar la tabla por tu cuenta y después verás cómo yo resuelvo este problema. Bien, vamos con el primero. Cloruro de cesio. Cuando yo voy a la tabla, cloruro de cesio. ¿Cuál sería la fórmula de cloruro de cesio? Sería así. Cloruro de cesio sería CsCl. Ok. Voy a mirar dentro de la lista de solubles si hay algo respecto a cesio o respecto a cloro. Voy mirando y fíjate, dice algo de cloro. No dice nada de cesio, ni tampoco en este lado. Ahora que sé que tengo a los cloruros dentro de los solubles, voy a mirar la lista de excepciones a ver si cesio es una excepción. Y puedo notar de que cesio no es una excepción. En ese caso, entonces, decimos que cloruro de cesio es soluble y eso lo identificamos escribiendo la fórmula y al lado, entre paréntesis, AC, es decir, está disuelto en agua. El problema dice que indica los iones en solución. En este caso, los iones serían cesio positivo, AC, más cloruro, que es negativo 1, AC. Próximo ejemplo. Sulfato de bario. Para ver a sulfato de bario, vamos a empezar a ver aquí donde hay algo de información respecto a sulfato o respecto a bario. Y mira, aquí está sulfato. Está en el lado de los solubles. Ahora mira hacia la derecha a ver si indica algo acerca de excepciones. Mira, aquí está bario. Si tengo un compuesto que tenga sulfato y bario, ese compuesto es una excepción a lo soluble, es decir, que es insoluble. La fórmula de sulfato de bario es 2 positivo, sulfatos, el ion de sulfato es 2 negativo, así que cuando se escribe la fórmula sería BaSO4 y siendo insoluble se identifica con la S de sólido. Próximo ejemplo, sulfuro de potasio. Vamos mirando aquí en la lista y mira, aquí está potasio. Dice que las sales de potasio son solubles. Pues ya sabemos que a sulfuro de potasio le vamos a poner el AC. Puse este ejemplo porque yo quería demostrarte que esta tabla no se contradice a sí misma. Porque si sigues buscando vas a darte cuenta que los sulfuros se supone que sean insolubles, excepto los metales del grupo 1A y potasio es un elemento del grupo 1A. Es decir, que desde el punto de vista de potasio la sal es soluble y desde el punto de vista desde el sulfuro, por esta condición, también es soluble. Para escribir la fórmula escribimos K, que es positivo, sulfuro, que es 2 negativo, así que sería K2S acuoso, que es representado en iones, sería, tenemos 2 del ion de potasio, más 1 del ion de sulfuro. En el próximo video continúo con este tema.